estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Nunca se rindió, me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Queremos más, conocerte más, más y más. Más y más, más y más, conocerte más, más y más, más y más, más y más, conocerte más, más y más, más y más, más y más. Conocerte más, más y más, más y más, más y más. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti.
Hola, que Dios te bendiga, seas muy bienvenido en esta hora. Y lo primero, dándole las gracias al Señor por otro día que nos permite disfrutar. Te quiero contar que hoy día vamos a compartir un hermoso audio de gratitud. Esto viene de la región de Atacama. Fue una petición, te quiero introducir para que puedas entender ahí la gratitud. Era una petición de una niña que le hacía a nuestro hermano Manuel de la región de Atacama, que por favor, que nos uniéramos en oración para orar por Alexandra Corine. Esta niña estaba agonizando ahí en el norte. Y nos dijo, sabes que yo escuchaba ese audio afligida, decía, mi amiga se muere, que se iba ese día. Y nos rogaba ahí ayudarla. Pero sabes que tremendo el Señor, tomamos esa petición, se enviaron a los grupos, ahí esos guerreros que se levantan para orar al necesitado. Y te voy a contar un poco para introducirte. Estaba agonizando, a los 4 días, ella no se fue ese día, a los 4 días empezó una leve mejoría. A los 10 días despertó, le empezaron a sacar todos los tubos. A los 17 aproximadamente la sacaron de la UCI, la cambiaron de sala y a los 21 días estaba de vuelta a su casa. Mira qué tremendo, qué tremendo. Hoy está en su casa, está con su familia. El Señor le dio una nueva oportunidad, la sacó de la gravedad. ¿Cómo no he de decirle al Señor, gloria a su nombre, aleluya? Qué bendito eres, Señor, qué misericordioso. Esa mujer, el doctor ya le había dicho, se va ese día, pero no era la voluntad de Dios. Así que agradecemos al Señor el tener esta oportunidad para hoy día poder disfrutar de esta gratitud. Te invito a escucharla. Mi amiga salió ya de la gravedad, le dieron el alta. Lo que sí no perdió la voz, pues no puede hablar. Así que, pero por lo menos ya está en su casita ya y va a empezar un tratamiento para poder hablar y poder caminar bien, pues. Te quería dar las gracias, Nono, a ti y a todos por la oración y todas las cosas que por todo que pidieron por ella, pues. Grande el Señor, estoy muy feliz y contento de lo que hace a través de nuestra iglesia Gracia y Paz. Qué bendición más grande, la muchacha está lista, ella está bien, ya la dieron del alta, está en su casa, fue a Iquique porque perdió el auto por un poco, me contaba mi amiga, porque por la manguera que lo colocaron para poder salvar su vida, pero que eso lo sabía, usted sabe, el Señor nada más. Me gozo en este momento, pastora, la verdad las cosas, estoy feliz y contento por lo que hace el Señor en nuestras vidas y cómo estamos trabajando para Él. Ahí está, pastora, que Dios la bendiga, un abrazo grande de acá, Caldera, bendiciones. Dándole gracias al Señor. Qué hermoso, qué alegría. No la conocemos a Alexandra, pero nos alegramos de lo que Dios hizo, de una nueva oportunidad para esa mujer, una nueva oportunidad de vida. Y sabes que me gusta mucho el Salmo 121, cuando dice en sus primeros versículos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y además dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mira qué tremendo el Señor. ¿Sabes lo que está diciendo? Que Él no se duerme, que Él nos cuida. Y se me venía a la mente cuando las mamitas, cuando tenemos nuestros bebés, los primeros meses ahí, el primer año, que es tan cansador, que uno despierta cada rato con ellos, cuidándolos, que de repente ya nos quedamos dormidas porque nos damos más del cansancio. Pero Él no se duerme, Él no se cansa por sus hijos, Él, su oído está atento para sus hijos. Mira qué maravilloso es el Señor. Con eso, con esta alegría de decirle al Señor, gracias, gracias porque tú eres nuestro guardador, nuestro ayudador, el que está ahí para fortalecernos, para renovarnos, que no nos dejas solos. Que con esta alegría podamos dirigirnos ante nuestro gran Rey y podamos orar para iniciar el día de hoy. Te invito a orar por unos momentos. Amado Señor, reciba la honra, reciba la gloria, reciba nuestra gratitud, Señor.
que hoy día muchas manos al cielo se levanten para darle la honra, para darle las glorias, porque en medio nuestro, en medio de tu pueblo, usted ha hecho milagros, prodigios, señales, Señor. Muchas gracias, mi amado Señor. Muchas gracias porque sabemos muy bien en quién hemos confiado. En ese Dios vivo, en ese Dios poderoso, en ese Dios sobrenatural. Muchas gracias porque no duerme y porque siempre nos cuida, mi Dios. Reciba toda la honra y toda la gloria y le rogamos el día de hoy que la palabra, la reflexión de hoy pueda tocar las vidas, los corazones, que pueda, Dios mío, fortalecer a tanto necesitado, sea el alimento oportuno para el día de hoy. Muchas gracias, mi Señor. Reciba nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y con la alegría de siempre que debemos tener, con el gozo delante de nuestro Dios, que a pesar de cualquier circunstancia difícil, estamos confiados, seguros que Él nos cuida. Te invito a que puedas ver y escuchar, disfrutar la reflexión de hoy. Bendiciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Una vez más, continuando con el estudio que estamos realizando del libro Hechos de los Apóstoles. Hoy veremos la segunda parte del capítulo número 16, que lleva por título La visión del varón macedonio. Pero antes de ir a la escritura, vamos a orar, vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo, tanto en la administración de la palabra y lógicamente en la revelación que esto nos va a traer. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por esta instancia. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar su palabra, mi Dios, que es alimento a cada una de nuestras vidas. Te pido, Señor, por todos los que van a oír, los que van a ver este mensaje, que tu hermosa y bendita presencia, Dios mío, los guíe, Padre, le instruya, le abre el entendimiento espiritual. Y también te pido que me ayudes a compartir tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y es así, entonces ahora vamos con el capítulo número 16. Hoy veremos desde el versículo 6 al versículo 15. Resumiendo un poquito el pasaje anterior que nos tocó ver, recordemos que Pablo, Timoteo y Silas tenían una tarea muy importante, que era llevar las ordenanzas que se habían acordado en el concilio de Jerusalén. Y estas lógicamente estaban orientadas a todos los gentiles que se estaban acercando a la fe del Mesías. Hablamos la semana pasada de que hubo una disputa entre Bernabé y Pablo y por eso se separan. En este caso, Bernabé y Juan Marcos, su sobrino o primo, como dice en otras versiones, se devuelven a Chipre. En cambio, vemos acá que Timoteo, Pablo y Silas, dice acá la escritura desde el versículo 6 en adelante, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y acá vemos una forma de actuar del Espíritu Santo que nos sorprende. En primer lugar, Él les niega el cometido que ellos iban a emprender. Les impide de alguna forma compartir la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, primeramente, les prohíbe ir a Asia. Y en segundo lugar, no da el consentimiento para que vayan a Bitinia. Y en estos dos versículos nosotros podemos ver algo muy importante. En primer lugar, existía un entusiasmo, principalmente en Pablo, de compartir el Evangelio. Pero tengamos algo bien claro. A veces las emociones nos traicionan. Y aquí nos habla, primeramente, que antes de comenzar cualquier obra, y aquí hago énfasis en esto, incluso en la misma predicación del Evangelio, debes contar con la dependencia del Espíritu Santo y por supuesto con su aprobación.
Y aquí estos versículos, como les decía, nos sorprende, porque en primer lugar les es prohibido compartir la palabra, que a primera vista uno diría, oye, pero si están compartiendo el mensaje, ¿por qué no pueden ir ahí? Es como que el Espíritu Santo se hubiese parado delante de ellos y le hubiese dicho, no pueden pasar para allá. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo, como dice la misma Escritura, y lo hemos conocido, que es un viento recio que sopla, pero acá no sé de qué forma se haya manifestado en los misioneros. Es probable con algunos obstáculos que encontraron en el camino, algunas oposiciones, y se dieron cuenta que no era por ahí la cosa. Y posteriormente dijimos que tampoco les dejó ir a Bitinia. Y esto nos ayuda mucho a entender cómo actúa el Espíritu Santo. Todos sabemos que Él es nuestro ayudador. Y muchas veces creemos que Él dirá sí a todo lo que se nos ocurra. Incluso acá, como ellos dicen, extender el reino de Dios. Pero no es así. Acá nos damos cuenta que el Espíritu Santo, como nuestro ayudador, también nos dirá en algunas ocasiones que no. Entonces el Espíritu Santo, amado, también te guía y también te puede corregir, también te puede reprender el Espíritu Santo. Y no lo tomemos como ese amigo que siempre está contigo y te va a decir que bueno siempre. No, acá incluso, reitero, llevando el mensaje, llevando la palabra del Señor, Él les dice que no vayan por ahí. El problema es que a veces desechamos su voz. Entonces, como leímos, en primer lugar, les prohibió y posteriormente no les permitió ir a Bitinia. Entonces aquí, tomando un tiempo quizás, deberíamos cada uno analizar nuestras vidas y pensar si realmente nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, escuchar la dirección del Espíritu Santo. Él es el que tiene la dirección de los ministerios, de las iglesias, de las misiones. Lo importante acá es aceptar y obedecer lo que Él nos dice, lo que Él nos advierta y aún lo que nos prohíba. A lo mejor la gente a donde ellos pensaban ir, una de las posibilidades es que esta gente no haya estado aún preparada para recibir la palabra. También entendemos que el Espíritu Santo es soberano. Y la misma Escritura nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice que Él hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí no está hablando de dones. Tú puedes pedir un don, tú puedes rogar por un don. Pero si el Espíritu Santo no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Y eso es la soberanía del Espíritu Santo. Y otra cosa maravillosa nos habla la Escritura, que el Espíritu Santo también nos revela la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es maravilloso, entender estos dos versículos, porque solamente el Espíritu Santo te va a revelar los secretos de Dios, cosas que aún no conocemos, cosas que dice la misma Escritura ahí, que no hemos visto ni oído ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Pero el único que tiene el poder y la autoridad de parte de Dios para revelarte estas cosas es el Espíritu Santo. Y te dice ¿por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Conocer el corazón de Dios, conocer la intimidad de Dios, solamente lo podemos lograr a través de una buena relación con el Espíritu Santo. Ahora, entendamos acá cuál era la misión de Pablo. Recordemos que él tenía un llamado. ¿Y cuál era su llamado? Ser apóstol a los gentiles y no a los judíos. Recuerden que debido a esto prácticamente obligó a Timoteo a circuncidarse. Lo leímos ahí en Hechos 16:3, que dice que lo circuncida
por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo estaba de acuerdo, incluso en la carta que traían, ya no estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Y vemos acá que Timoteo era hijo de padre griego y mujer judía. No era judío completamente, era medio y medio, no tenía por qué circuncidarse. Pero ¿por qué lo hace Pablo circuncidarse? Porque su foco estaba en los judíos. En el fondo podríamos decir que en un principio Pablo estaba desenfocado en su misión. Él fue llamado como apóstol a los gentiles, pero seguía llevando el mensaje a los judíos. Sigamos. Versículos 8 y 9 dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí vemos cómo este varón griego realmente centra a Pablo en su misión. Le dice este hombre: Pablo, necesitamos tu ayuda. Ahí donde, en ese lugar, ahí en Macedonia, es un lugar que está lleno de gentiles, los cuales están dispuestos a oír tu mensaje. Macedonia era tanto un reino griego como una provincia romana. Y Macedonia fue la primera parte de Europa en recibir el Evangelio. ¿Era necesario o no llegar ahí? Por supuesto que sí. Dios tenía un plan para ese lugar. Versículo 10. Cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es importante la reacción que tiene Pablo y los misioneros en ese lugar. Vamos a ver este versículo, lo vamos a separar en dos partes. En primer lugar, el reino histórico de Macedonia era considerado en la antigüedad un territorio de bárbaros y extranjeros, es decir, gentiles. Entonces ahora Pablo entiende que estaba en la perfecta voluntad del Señor, porque dice que enseguida partimos para Macedonia. Él entendió que ese varón que se le presentó era justamente para encaminarlo a Macedonia, para ir a predicarle a los gentiles. Lucas, quien relata esto, por cierto, nos está diciendo acá que los llama para que anunciasen el Evangelio. Y aquí hubieron dos intentos fallidos anteriormente en Asia y en Bitinia, pero ahora nos damos cuenta que sí están enfocados. Y hay otra cosa que nosotros podemos sacar de este versículo 10 acá, que nos llama la atención. Todos sabemos, como dijimos, que el libro Hechos lo escribe Lucas, pero hay una parte acá que nos llama tremendamente la atención, porque hasta este momento no vemos a Lucas involucrándose con los apóstoles. Y hay una palabra aquí que nos llama, o una frase aquí mismo que dice: enseguida procuramos partir a Macedonia. ¿Quién está escribiendo Hechos? Lucas. Y cuando él está diciendo enseguida, está incluyéndose. Además agrega, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. O sea, no el autor en este caso, quien escribe este libro está diciendo: yo también soy parte. Entonces ahora ya no son tres misioneros, ahora ya no es solo Pablo, Silas y Timoteo, sino que ahora tenemos un cuarto misionero, y este cuarto misionero es Lucas, el escritor de este libro. Versículo 11 dice: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí inmediatamente vemos que Pablo con sus misioneros, con los que van con él, ¿cierto? Como dijimos, Timoteo, Lucas y Silas, zarpan, cruzan el mar y llegan a un puerto de Samotracia. Y posteriormente siguen y llegan hasta Filipo. Y esto es importante lo que acontece ahí en Filipo. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que Pablo tuvo que cambiar
su estrategia. ¿Y sabes por qué? Porque en ese lugar no existían sinagogas. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que no había la cantidad de judíos suficientes para levantar una sinagoga, que era de 10 hombres en ese lugar. Todos sabemos que cada vez que Pablo llegaba a un lugar, su primer punto donde él entraba era una sinagoga. Pero acá nos damos cuenta que no pudo hacerlo. Dice que ahí en ese lugar, dice que en el versículo 13, que en el día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración. Igual buscó un lugar donde hubiera gente cercana, Pablo. Pero nos damos cuenta que no encontró. ¿Y qué encontró él? Unas mujeres que se habían reunido cerca de un río a la hora de la oración. Y mira qué interesante. Se le presenta un varón a Pablo, ¿cierto? En visión. Y todos pensaríamos que a lo mejor habían varones esperándole cuando él llegase a ese lugar. Pero nos encontramos ahí que habían mujeres que se habían reunido para orar, ¿ya? Entonces además nos está diciendo acá que ahora sí, Pablo se da cuenta que está enfocado en su misión, apóstol a los gentiles. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ahora en este lugar, aquí en el río, en este lugar de oración, él se encuentra con una empresaria. Dice ahí que Lidia era una mujer, al parecer, de acuerdo a lo que podemos sacar acá, era una mujer muy acaudalada. Ella tenía una casa y además tenía sirviente. Y esta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, ella no vivía ahí, venía de otro lugar a vender sus productos ahí. ¿Te das cuenta? Ella, ¿qué hacía? Fabricaba una tela que era muy costosa, tenían que tomar una cantidad enorme de caracoles para conseguir este tinte, y a través de eso ellos fabricaban esta tela, como les dije, que era muy costosa y que solamente lo usaban reyes y sacerdotes. Era una tela de muy alto costo. No todos tenían los recursos para trabajar con esta tela. Lidia entonces, ella vivía en Tiatira. Y Tiatira ahí, en este lugar, era famosa por sus tinturas. Entonces, Lidia tenía su propia empresa. ¿Dónde? En Filipos. Esta mujer es la primera conversión en Europa. Mira, qué interesante cuando te dejas guiar por el Espíritu del Señor. Pablo insistía en los judíos, pero el varón macedonio le dijo: ven y ayúdanos. Necesitamos escuchar la palabra, necesitamos ser evangelizados. Y esta mujer se convertiría en la punta de lanza para la evangelización de esa zona. Esta mujer tenía algo muy especial. Ahí la describe, dice que en primer lugar era una mujer que adoraba a Dios. Y además puso atención al mensaje que Pablo les llevaba. Lo más probable que Pablo le estaba hablando del Mesías. Lo más probable es que Pablo le estaba hablando de la salvación. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios tenía un pueblo, Dios tenía un remanente ahí esperando. Dios sabía, ¿cierto?, que había gente que se juntaba a orar ahí en el río. ¡Qué maravilloso! Respetaban o guardaban ese momento, ese tiempo de la oración. Y ya había una mujer que venía de otra localidad, tenía su empresa acá, y esta mujer pone atención a lo que Pablo está hablando, y dice que era una adoradora del Señor. Y Dios ve a esta mujer, que lógicamente Dios ya le conocía, y abre el corazón de esta mujer para que esté atenta a la palabra de Pablo. Y aquí vemos el cumplimiento de la visión del varón macedonio. Recuerden, el varón se pone en pie rogándole, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos.
¿Cuál era esa ayuda entonces que ellos necesitaban? Leamos el siguiente versículo. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Había en ese lugar una mujer dispuesta a escuchar la voz del Señor. Y no solamente escuchar la voz, aceptar la voluntad del Señor. Porque dice que ahí inmediatamente ella acepta el Evangelio y cumple con el sacramento del bautismo. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia, fue bautizada ella más su familia. Y Pablo seguía anteriormente luchando, ¿cierto? Lógicamente, y más adelante nosotros lo entendemos que él sentía un amor especial, dice, por los de su pueblo, por los judíos. Pero vemos que acá Dios tenía una misión para él. Y ya había gente que se estaba perdiendo porque Pablo estaba insistiendo en otro lugar. Y acá nos podemos dar cuenta, amado. A veces nosotros pensamos en alguna situación y queremos llevarla a cabo y dejamos de oír la voz de Dios. Y creemos que lo que estamos haciendo es para el Señor. Pero Dios nos dice otra cosa, como lo dijo acá. En 2 oportunidades el bendito Espíritu Santo le dijo, no es por ahí la cosa. Es a otro lugar donde yo te voy a mandar. Esta mujer también, Lidia, como dijimos, fue influencia para su familia, para que tomaran la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Y esta mujer es muy especial. ¿Qué dice ahí? En primer lugar, una vez que ella fue bautizada y su familia dice, nos rogó diciendo, nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Le está diciendo Pablo, y todos los que con él están, Lucas, Silas, Timoteo, vean ustedes, júzguenme. Si ustedes piensan que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa. Si soy digna, merecedora, entren en mi casa. Imagínate, ellos, este pueblo, o esta gente de Macedonia, no tenían un lugar físico donde reunirse. La casa de Lidia fue la primera puerta de un hogar que se abre para compartir el mensaje. Y esto es lo maravilloso. Así es como se movían las comunidades en un principio, de familia en familia, de cercano a cercano. Recuerden lo que pasó con el centurión, en una casa, cuando Dios le revela a Pedro, ¿cierto? Cuando le dice ahí a Pedro que tiene que ir a ese lugar. ¿Dónde estaban? En una casa, no en un templo, no en una sinagoga. Esta es la forma maravillosa como Dios se mueve aquí con la iglesia. Se mueve entre familiares, se mueve entre amigos, se mueve en hogares. Ya no hay sinagoga, pero sí se abre la casa de esta mujer y les pide y les ruega que entren en su casa. Y además le dice, posad. Y posad significa, quédense. Abre su hospitalidad. Yo creo que Pablo se resistió un poco con los suyos, porque agrega y dice, y nos obligó a quedarnos. A lo mejor Pablo decía, no, es que tengo que continuar, es que tengo que seguir, y ella los obliga a quedarse. Los obliga a quedarse en su hogar. Entonces, su casa se convirtió en el primer lugar de reunión de la iglesia naciente en Europa. ¿Y todo por qué? Por haber aceptado Pablo, Silas, Timoteo y Lucas la guía del Espíritu Santo. Y sabe que esta iglesia de Filipo, posteriormente, incluso Pablo escribe una carta desde la cárcel a esta iglesia. Esta iglesia en sus viajes, en su ministerio, sostuvo a Pablo. Fue un nexo tan especial que se armó entre la iglesia de Filipo y Pablo, que Pablo cuando escribe esta carta a los filipenses, ahí habla del amor que tenía por ellos, por estos hermanos, y cómo oraba constantemente por ellos. Y esto Pablo se lo estaba perdiendo. Pero una vez él entiende y dice, sí Señor, ese es el lugar donde yo debo ir. Ya no intentaré más moverme por mis fuerzas, no intentaré más
hacer lo que primero se me viene a la mente. Ya no me moveré por el corazón, sino me moveré por la voz del Espíritu Santo. Qué importante esto. Nuestras emociones muchas veces nos traicionan. Y podemos ver que lo que estamos haciendo, haciéndole caso al corazón, no nos sirve, no nos ayuda, nos daña. Pero insistimos y insistimos y insistimos. Y salimos golpeados y salimos dañados. Pablo así era. Él tenía lógicamente un amor especial por los judíos. Él era judío. Pero Dios le dice, no, ese no es tu ministerio. Ese es el ministerio de Pedro, el tuyo es a los gentiles. Entonces tiempo, te digo en esta mañana, dejemos de oír al corazón y escuchemos la voz del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces, amados, ignoramos la voz del Espíritu y le damos mayor valor a la voz del corazón. Y aunque nos vemos enfrentados a un sinnúmero de situaciones, seguimos intentándolo y solamente cada vez más salimos peores. Deseo hacerte un llamado en esta mañana. Creo que es el tiempo de escuchar la voz del Espíritu. No te dejes guiar por emociones, no te dejes guiar por pensamientos, no te dejes guiar, una vez más, insisto, por el corazón. Guíate por la voz del Espíritu. Y ya antes de terminar, quiero contarte un pequeño testimonio que me pasó hace muchos años, no tanto. En una oportunidad orando acá en la casa de madrugada, recibo una voz, no te puedo decir si es audible, que me dice que vaya a la plaza de Serena y que le hable a un joven que va a estar sentado ahí en la plaza y atrás de él va a haber como un edificio colonial. Yo aún no conocía bien Serena, llevaba poco tiempo acá. No te digo que me paré y fui inmediatamente, porque eran como las 4 o 5 de la mañana. Esperé que aproximadamente fueran las 7, 7 y media. Me costó un poco y fui. Llegué a ese lugar y empecé a buscar ahí en la plaza y miraba. Y a lo lejos veo un joven sentado ahí en un banquillo. Y ya a su espalda había un edificio colonial, tal como Dios me lo había mostrado, rojo. Me di unas vueltas y yo decía, mi carne, combatía y decía, ¿qué va a pensar si me acerco? ¿Será él? ¿No será él? Pero, ¿sabe? Decidí hacerle caso a la voz del Espíritu. No a lo que sentía. No a la vergüenza que a lo mejor iba a pasar. Era probable que también eso estuviese en mi mente, que quizás me iban a insultar o me iban a decir cualquier cosa. Pero dije, vamos, Señor, si esto es así, bueno, vamos. Y me acerco a ese joven y le digo, mira, tú vas a pensar que estoy loco, pero hoy día en la mañana yo estaba orando y Dios me dice que venga a este lugar y le hable a una persona que iba a estar sentada en este lugar y detrás de él iba a haber un edificio colonial de ese mismo color que tú ves a tu espalda. ¿Sabes que él me miró sorprendido y me dijo, mi mamá es cristiana? Hace muchos años que ora por mí y yo he desechado el mensaje. Ese momento fue especial. Me junté 1 o 2 veces más con este joven. Pero ¿sabes cuál era el propósito? Porque la última vez que me junté, este joven me dijo, comencé a ir a la iglesia con mi mamá. Escuchar la voz del Espíritu es maravilloso. Escuchar la voz del Espíritu Santo y no guiarnos por emociones y ni tampoco por el corazón. El Espíritu Santo te va a ayudar a enfrentar situaciones y también te va a evitar muchos dolores en tu vida espiritual, emocional, física. Así que en este día quiero decirte, aprendamos a oír la voz del Espíritu. El Espíritu de Dios representa a Jesucristo acá en la tierra. Yo me voy, pero le envío el Consolador. El Espíritu Santo está en todo creyente, está actuando en él y se va a manifestar a medida que tú se lo permitas. Pero antes, permíteme hacer un llamado. En esta mañana deseo hacer un llamado a todo aquel que, así como
esta mujer Lidia no tenía un lugar ahí donde juntarse, pero sí había algo en su corazón, tenía una inquietud por Dios. Y Dios usó este varón macedonio para que Pablo y los que con él iban fueran a ese lugar, atravesaran el mar, no era una distancia corta, atravesaran el mar y llegaran ahí para hablarle del Señor. Y Dios tocó su corazón, se bautizó y toda su familia, y se convirtió en la primera mujer que Dios usó para llevar el Evangelio a Europa. Así que en este día, si tú en tu corazón ahí donde estás, si el Espíritu Santo de Dios te toca hoy y decides aceptar el llamado del Señor, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en esta mañana para recibirte. Te confieso como el Señor de mi vida. Te doy muchas gracias por perdonar mis pecados y aceptarme como su Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que hoy reciben, así como Lidia, como su familia, como los que con ella estaban, el mensaje en este día. Y pido que la obra del Espíritu Santo trabaje en sus vidas y los ayude en este proceso, en este caminar que viene. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y un llamado para la iglesia. Iglesia, te quiero decir, necesitamos movernos por la voz del Espíritu. Necesitas caminar por la voz del Espíritu. Yo no sé de los que están ahí cuántos pueden estar sufriendo, insistiendo en algo, y cada vez que insistes y insistes sales peor. ¿Sabes por qué? Porque solamente escuchas tu corazón y no escuchas la voz del Espíritu. Quiero decirte, comienza a escuchar la voz del Espíritu para que seas sanado, para que seas sanada. Comienza a escuchar la voz del Espíritu para que seas guiado. Comienza a escuchar la voz del Espíritu, porque así como dice su palabra, Él te va a revelar las cosas escondidas del Señor. Pablo se sujetó a esta visión, a la de este hombre que se le manifestó y le pidió ayuda. Y de ahí se abrió esto. De ahí esto crece, de ahí esto se desarrolla, de ahí se abre la puerta a los gentiles. ¿Por qué? Por guiarse por el Espíritu del Señor. Permítanme orar. En primer lugar, te voy a pedir que si en este día, y yo veo esto, mira, les muestro espiritualmente, veo que hay personas que están sosteniendo cargas ahí a sus lados, como que a cada lado llevan peso. Te pido que en esta hora las dejes caer, suéltalas, descansa. Entra en una comunión con el Espíritu Santo. Entra en una comunión con Él en esta mañana. Deja que Él te ayude. Él es nuestro ayudador. ¿Quién va a saber mejor las cosas que Él? Él sabe. Él sabe lo que nos conviene y no nos conviene. Él va a estar en el momento difícil, va a estar. Va a estar en el momento de la decisión, va a estar. Va a estar en el momento quizás de una pérdida, va a estar. Siempre. Él es tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu mejor guía. No hay nadie más que te conozca mejor que Él. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que Dios lo ha hecho morar dentro de nosotros. Así que comienza a escuchar su voz. Padre, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, para que en este día, mi Dios, usted pueda hablar, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido, Señor, si hay hermanos, hermanas, o que los que estén viendo en este lugar, pasando situaciones difíciles, quizás llevan años arrastrando una situación y no han podido salir adelante. Cada cierto tiempo salen a flote y piensan que todo está bien, pero vuelven y vuelven a caer. Te pido que en esta hora ellos puedan entregar toda carga, toda situación, todo dolor, aún decisiones que a lo mejor son muy difíciles de tomar, pero con su respaldo y con su ayuda, ellos pueden salir adelante. Bendiga a cada hogar, a cada familia representada en esta hora, y que cada uno de nosotros le demos la oportunidad de manifestarse de una manera especial en nuestras vidas. Que ya no insistamos con nuestras fuerzas. Así como Pablo quería
ir a Asia, después a Bitinia, y se encontró con un sinnúmero de impedimentos. Pero entendemos que una vez que este varón se le presenta, Pablo dice, sí, por ahí es la cosa. Así es, Señor. Cuánto insisten, y aunque vean cosas que realmente chocan ahí, vuelven a lo mismo y siguen, y solamente causa daño y deterioro emocional, deterioro físico. Te pido, Señor, por cada uno que estén enfrentando esta situación en este día, que le den el protagonismo de sus vidas al Espíritu Santo, y confío plenamente que Él los guiará. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. Por fe yo creeré, no temeré, no temeré. Por gracia nuevo soy, tu amor venció, la cruz me salvó. Mi alma te doy, mi vida te doy, toma lo que soy, me pierdo en tu buscaré, por ti viviré y te seguiré. Tu vida diste por mí, volví a existir, volví a vivir. Mi alma te doy, mi vida te doy, toma lo que soy, me pierdo en tu mi vida te doy, toma lo que soy, me pierdo en tu amor.